respuestas, los que lograron ver, digamos, No. les sirvió tener las respuestas. Sí. Una sí. Bueno, de nutrientes y célula eucariota animal, digamos, en cuanto a cómo es la composición de las macromoléculas, la clasificación de los alimentos, cómo son los enlaces para formar el polímero biológicos. El protozoma al final era sin membrana. Sin membrana, sí. Es una organela sin membrana. Esto básicamente es saber las funciones de cada organela. Sí. Sí. Si membranosa, no Sí, membranosa. O sea, yo la verdad que asumía que eso ya venían sabido. No, digamos, eso sí. la mínima función biológica de cada una de las organelas. Pasa que biología sí ya la hicimos. Pero van a ser buen tecnólogos. Sí, bueno, eso sí. Si no les gusta la célula, chicos, están jodidos. Digo. En plena pandemia, por videos, por Zoom. Bueno, eso. ¿Cuáles son las macromoléculas? ¿Cómo se forman los polímeros? Los biopolímeros, ¿sí? De hidratos de carbono, de proteínas, de ácidos nucleicos sobre todo. ¿Cómo se llaman los enlaces? ¿Sí? Enlace peptídico, enlace fosfodiéster, enlace glicosídico. Bueno, cómo se clasifican en macro y micronutrientes. Micronutrientes, ¿por qué se llaman micronutrientes? Porque Pequeñas cantidades. No, Porque no son tan necesarios, no son. En cantidades, pocas cantidades. Se requieren en poca concentración, ¿sí? Se requieren en poca cantidad. ¿Sí? No tiene que ver ni con el tamaño, pero son súper importantes para un montón de funciones biológicas. ¿Y las sintetizamos nosotros o se ingieren? Se ingieren. Se ingieren, ¿no? O sea, no tienen que saber la función de cada una de las vitaminas y minerales, sí sepanse alguno, como si yo les pido un ejemplo, lo puedan contestar, ¿sí? Pero no específicamente la y que se clasificaban en liposolubles o hidrosolubles. Después, en cuanto a macromoléculas, bueno, ¿quiénes eran? Y el agua, ¿no? Las propiedades del agua las tienen que saber, sí, que es una molécula polar, que tiene la capacidad de formar fuentes de hidrógeno, que la mayoría, digamos, porque es un solvente universal, que la mayoría se disuelven en agua. Todas las reacciones biológicas ocurren en un ambiente acuoso. Y en cuanto a las proteínas, las 4 estructuras, ¿sí? Primaria, secundaria, terciaria, y que no todas tienen cuaternaria, una cosa que se confunden bastante, muy seguido, es que ponen que la función biológica se adquiere en la cuaternaria. No, la función biológica es en la terciaria, ¿sí? Y en aquellas que tienen cuaternaria, sí, en la cuaternaria, sí. No todas tienen cuaternaria. ¿Qué más? Bueno, que la secundaria, para la estructura primaria es la secuencia aminoácidica lineal, la secundaria empieza a adquirir una conformación a través de puentes de hidrógeno formando alfas, hélices o lamina beta. La terciaria se sigue enrollando y se generan a través, además de puentes de hidrógeno, también enlaces disulfuro. ¿Sí? Los enlaces disulfuro entre qué aminoácidos son cisteínas, bien. Y que luego están las estructuras cuaternarias, hola, ¿cómo vas? Que son varios polipéptidos. Son ¿sí? dominios, ¿no? En la cuaternaria. ¿Cómo? Son dominios. Son dominios, sí. En cuanto a los hidratos de carbono, ¿Está mal, profe, decir que en la terciaria empiezan a aparecer los dominios? ¿O no, está bien, sí, sí. ¿Por qué? Porque la terciaria hay un montón de proteínas que quedan en la terciaria, entonces ya va a tener el dominio y la función biológica. Sí, o sea, en la cuaternaria puede tener más de un dominio. Claro. Por así decirlo. Sí. Y puede llegar a dar la función. Sí. Claro. Sí, sí. ¿Qué más? Ayúdenme porque me la sé de memoria. Bueno, los carbohidratos que hay, digamos, disacáridos, polisacáridos, que se ven así glucosídicos, no se metan con alfa, beta, todo eso no preocupa mucho. Pero saber si los Sí enlaces saber se forman. que la ribosa tiene 5 carbonos, la glucosa 6, eso es de mínima. Pero más que nada, vamos a estudiar los hidratos de carbono con lo que es metabolismo, ¿sí? No tanto estructuralmente. Y en cuanto a los ácidos nucleicos, bueno, que es a través que la molécula de ADN es doble hélice, ¿sí? Antiparalela, complementaria,
cómo se complementan los nucleótidos, cuáles son las piridinas y cuáles son las purinas, que tiene el grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar, la ribosa, ¿sí? Que el ARN simple cadena y es una... La del ADN es una desoxirribosa y la ARN es una ribosa. Que el ARN tiene un gracilopontimina. Y no mucho más. Sí, digamos, estructuralmente, químicamente no me interesa que sepan tanto, pero sí que son azúcares distintos, digamos. Una es una desoxirribosa y otra es una ribosa, y la diferencia es el oxidrilo. Después, bueno, que el ATP es la molécula por excelencia de energía celular, porque muchas veces vimos en comunicación celular que estaba GTP también como fuente de energía. Y no mucho más. ¿Quieren repasar la función de las organelas? ATP es adenosina trifosfato. Sí. ¿Y GTP cuál era? Guanicin. Viene de guanina. El tema de los lípidos, solamente hay que saber lo que son las partes de, o sea, como primordiales, secundarios, fosfolípidos y demás, Sí. porque después aparecía lo de los ácidos grasos. No, de los lípidos, en cuanto relacionado con metabolismo, que pueden dar acetil-CoA, ¿sí? Que ese acetil-CoA podría incorporarse al lípido del cuerpo. Eso como primera instancia. Y después, en cuanto a la estructura, no, capaz el glicerol que puede tener 3 cadenas carbonadas, pero no mucho más. Okay. Sí, la composición de la membrana plasmática. Sí, sí, que puede Digamos, de ser. los fosfolípidos, sí, pesado. Sí, sí. Entonces, en cuanto a la célula, bueno, tenemos la membrana plasmática, que ¿qué función tiene? Delimitar el exterior con el interior, perfecto. ¿Cómo está compuesta? 40% de fosfolípidos y 60% de... Bien, o sea, 40% de fosfolípidos o 50, no importa tanto el porcentaje porque va a depender del tipo celular, pero supongamos por convención 50% de fosfolípidos, 50% de proteínas. Colesterol, ¿sí? Que se acuerdan que podía formar las balsas lipídicas que le da una restricción de movilidad a la célula. Después glicoproteínas y lipoproteínas. Todas las proteínas de membrana las tienes que saber, si vimos transmembrana de un único paso, de varios pasos, proteínas canal, proteínas periféricas externas, proteínas periféricas internas, proteínas asociadas covalentemente a la membrana plasmática, ya sea por un lípido o por GPI. Y después, bueno, la función, o sea, principalmente es la permeabilidad selectiva, ¿sí? O sea, va a determinar qué puede pasar y qué no puede pasar. Y en cuanto a eso, ¿qué puede atravesar directamente la membrana plasmática? O sea, moléculas no polares y chicas, ¿sí? Poco el agua, que es una molécula polar, o sea, chica pero polar, la puede atravesar pero ineficientemente. Pero CO2, digamos, dióxido de carbono, que es un producto del ciclo de Krebs, sale por difusión simple, ¿sí? Después, en cuanto a las organelas, la función, digamos, de los ARNs, ¿cuál sería? El ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. O sea, en general la síntesis de proteínas. En general los tres en la síntesis de proteínas. El mensajero codifica el ADN, la información contenida en el ADN en una única molécula, ¿sí? De nucleótidos y reemplaza la T por la U. Se expresa, digamos, se transcribe en núcleo y tiene su función biológica en el citoplasma, dice que tiene que llegar de manera madura y ahí se va a combinar con el ribosoma y con el ARN de transferencia. Después, el núcleo, ¿cuál es la función biológica del núcleo y cómo es estructuralmente? Tiene doble membrana, poros nucleares. Bueno, cromatina, solo, Tiene el información nucleolo y tiene la cromatina, que es el ADN, junto con proteínas histonas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, una cosa que no repasamos, que el ADN tiene distintos estados de compactación? ¿Sí? ¿Se acuerdan que puede estar o más compacto en forma de cromosomas o más laxo, donde la primera estructura, digamos, menos compacta sería la formación de los nucleosomas?
que se enrollaban. 147 pares de bases alrededor de H1, H2, H3 y H4. Bien, bueno, del ADN es almacenar la información, ¿sí?, genética, que se van a pasar desde las hijas, lo que tenemos antes doble hélice, paralela complementaria, unida por puentes de hidrógeno. Bueno, los ribosomas ya está. ¿Cuál es la función biológica del retículo endoplasmático rugoso y liso? Rugoso, la traducción. La síntesis de proteínas, Viene asociada a ribosomas. por eso es rugoso. Claro. Y sintetiza proteínas que van a tener distintas señales que pueden ir a diferentes sitios. Las que se transcriben ahí en el Se retículo. traduce. Se traducen en Se el transcribe todo el núcleo o mitocondria en tal caso. Pero ¿se acuerdan que en el retículo yo les había dicho que la membrana es una continuación de la membrana nuclear? Sí. Ahí se asocia a ribosomas, donde se van a traducir. También en el ribosoma, en el retículo endoplasmático, se van a generar los puentes disulfuro, ¿sí?, en el organelo. Y también se van a glicosilar acá y parte en Golgi, ¿sí? Pero las proteínas que se traducían en retículo quedaban o en retículo, o en Golgi, o en lisosoma, membrana plasmática o el exterior. ¿Sí? Este era como el destino final de las proteínas que pasaban por acá. El mecanismo no lo vemos, pero sí es la vía secretora porque es todo a partir de vesículas. ¿Sí? Todo lo que se transporte del retículo a Golgi va a ser por vesículas, al lisosoma va a ser por vesículas, a la membrana va a ser por vesícula y se va a fusionar, generando la proteína ahí. Si tiene dominio transmembrana va a quedar en membrana plasmática y si no, se va a liberar al exterior. ¿Sí? En cambio, lo que no pasa por retículo, se traduce con los ribosomas del citosol. Y ahí se exponía lo que llamábamos péptido señal, ¿no?, que está en la secuencia primaria de la proteína y quedaba o en citosol, o en peroxisoma, o en mitocondria, o en núcleo, y creo que no me estoy olvidando. Profe, ¿y la liquidación en el retículo se hace? También, parte del retículo, sí. Profe, Y parte en mitocondria, porque depende. ¿y el Sí. proteosoma? No. El proteosoma va a ser una proteína del citosol, va a ser un complejo proteico, pero del citosol. Ah, claro. ¿Sí? Igual las de ahí también tienen péptido, la del rugoso tienen péptido señal o... Solo para ir al retículo. Después hay otras proteínas que no se llaman péptido señal, sino que son interacciones que va a seguir por vesículas. Pero lo que hace que vaya al retículo sí es un péptido señal, que es reconocido por una proteína que se llama proteína de reconocimiento de señal, entre el retículo, el lumen, y ahí sigue ya la vía secretora. Si tiene un dominio transmembrana, queda en la membrana del retículo, pero bueno, es un mecanismo que ven en biología celular y molecular, no ahora. Entonces, las proteínas que van por la vía excretora no tienen péptido señal. Solo para mí, ¿Solo? para ir al retículo. Ah. Y ahí se como define. todas el mismo que las. Claro. Sí. Se empieza a traducir con los ribosomas del citosol y cuando se expone ese que está en el N terminal, se asocia una proteína y la lleva al retículo. Claro, tiene señales de localización, sino cada proteína. Sí. Sí, sí. Y en cuanto a, ya que estamos con organelas, ¿cuáles tienen membrana, digamos? Si ponemos, bueno, acá podemos poner proteosomas si querés, van a ser proteínas. Que no tiene. ¿Cuáles tienen? Avanzamos en orden, ¿cuál tiene y cuál no? ¿Tiene? Sí. Golgi, lisosoma. Ahora está, obviamente. Y esta no, bueno, que va, dale, no corresponde. No. Bueno, el citosol no, obviamente. El oxisoma, mitocondria, tiene doble membrana, ¿sí? Acuérdense que está el espacio intermembrana.
núcleo también tiene doble membrana y proteosoma no. ¿Sí? La parte del citoesqueleto, a ver, tendríamos que saber que es como que le da la estructura y que puede tener microtúbulos. Sí, los citoesqueletos lo vemos en la segunda parte del detalle. Ah, O sea, sí. Bueno, no tiene membrana. No, por ahora sepan eso, que le da sostén, forma a la célula y estructura. ¿No? Nada más. Sí, no es Y que que hay tres tipos, digamos: microfilamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. Por ahora, nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, el retículo participa en la vía secretora, tiene membrana, está principalmente involucrado en lo que es traducción, glicosilación de proteínas. Golgi también glicosilación, bueno, el puente disulfuro. Golgi también glicosilación de proteínas. Lisosomas, ¿qué función biológica tiene? No, ese es el peróxido. Degrada, ¿no? Tiene un pH muy ácido y tiene una bomba de protones que hace que todo el tiempo entren protones hacia la luz, hacia el espacio intracelular del lisosoma. Y ese pH ácido hace que se desnaturalicen las proteínas y se degraden. Bueno, la membrana plasmática ya lo dijimos, el exterior, problemas del futuro. El citosol es el espacio acuoso donde se van a llevar a cabo las reacciones biológicas. El peroxisoma de desintoxicación, ¿sí? Principalmente de radicales libres. Mitocondria, Respiración celular. respiración celular, ¿no? Formación de energía para la célula. El núcleo ya lo dijimos también. Proteosoma, era la degradación. la degradación de proteínas que tenían la etiqueta de ubiquitinas. ¿Sí? Claro, reconocía una señal de poliubiquitinación y se ubiquitinan los aminoácidos en lisina. ¿Sí? Y bueno, el citoesqueleto ya lo dijimos. ¿Alguna duda de esta parte? Lisina. Lisina. Sí, porque lo había dicho mal. De cultivo celular. La última parte del cultivo. ¿Viste? De equipamiento. No. No. No hace falta. No. O sea que depende de la temperatura, el pH, el oxígeno. Lo que más me interesa que sepan es Los tipos, las diferencias. claro, la diferencia entre primario y línea celular Sí. y cómo es la curva de crecimiento. Bueno, qué características tienen las células transformadas. Claro. Después, No mucho no más. mucho más. Bueno, que pueden crecer en monocapa, en suspensión, o hay cultivos 3D, pero pues todo lo que es como esté equipado es más para que sepan. Y el tema de la conservación también es importante, ¿no? Que uno es con proceso y el otro es rápido, lo que es la Congelado, la descongelado. descongelación, claro. Bueno, la congelación es gradual y descongelado es rápido. Claro. Y sí que sepan alguna aplicación, ya que estamos en la carrera de biotecnología, digamos, cuándo es útil trabajar con cultivo celular. Después, en cuanto a transcripción, traducción, es mi tema preferido. Acá es lo Acá que tienen que saber todo. con la CTD es hiperconformidad. En la otra comisión creo que Juan no lo da, acá lo tienen que saber. Así como Juan da más cosas de metabolismo y yo doy menos porque a él le gusta más esa parte. Esa parte le toca transcripción y traducción. Entonces, bueno, ¿cómo es un gen eucariota? ¿Sí? Como se habrán dado cuenta, lo tomó en los parciales, así lo hicieron. Dibujar o todo eso. Saber dibujar y saber cada partecita, no se confundan el más uno de transcripción con el más uno de traducción. Ya teníamos promotores. ¿cómo? Promotores. La zona promotora, ¿sí? Principalmente la tataox, ¿sí? Y después teníamos la región transcripcional.
y acá arrancaba el +1, ¿no? Y que dentro de la región transcripcional íbamos a tener el +1 de traducción, que va a corresponder al ATG o al AUG, según si es la cadena molde o antimolde, o ATG, pero bueno, que va a tener intrones y exones, ¿sí? Alternados. Piripipi, el stop, que puede ser TA, digamos, pero puede ser cualquier triplete, y después el sitio de finalización de transcripción, ¿sí? No sé cómo ponerlo. Fin transcripción, no sé, porque es una secuencia. Que no tiene que ser Claro, no es eso. eso. ¿Cómo? Que no es la de. No, pero acá termina la traducción y acá termina la transcripción. Frecuencia terminadora. Claro, secuencia terminadora, ¿no? ¿El qué? No, eso cuando te No sé. Claro, tiene que estar la UTR. Claro, esto va a ser el UTR. ¿Sí? Ah, Sí, después. No, hay intermedio. O sea, entre esto y De la. y le va a faltar la cola de colia. Acuérdense que la cola de colia no tiene un molde en el ADN, ¿sí? Sino que es. Pero sí se codifica el corte y poliadeninización. Esa sí está codificada, lo Sí. que no está en plantilla es las 200 Claro, adeninas. sí. Sí, sí. Sí, de hecho en los plasmios está el sitio de polia. Claro. Bueno, ¿cómo era la historia? ¿Se acuerdan? Se unían primero los factores basales de transcripción a la zona Tatabox o a la zona promotora. Se reclutaba la RNA POL2, se reclutaban otros factores de transcripción que tenían actividad por un lado de helicasa, donde iba a ser el complejo de preiniciación y lo iba a abrir, y además una quinasa, que es la que iba a fosforilar a las serinas del dominio CTD de la RNA POL2. Una vez que eso ocurría, terminaba lo que era la iniciación y empezaba la elongación. En la elongación se transcribe la cadena molde, que tiene orientación 3', 5', ¿sí? La molde, ¿se acuerdan? Perdón, entonces el ARN mensajero se unía al promotor de fosforilado y se activaba. Sí, después. La RNA POL2, no sé, el mensajero. Sí, se une al promotor de fosforilado. Sí. Y se inicia la generación. Cuando se inicia el fosforilación. Sí, sí. Como dijiste, RNA mensajero, por eso. No, RNA POL2. ARN POL2. Sí. Y acá pusimos de 3 a 5, ¿sí? Entonces el mensajero va a ser complementario y va a ir de 5 a 3, ¿sí? Entonces va a ir elongando, generando todas las uniones fosfodiéster con ribonucleótidos, ¿sí? O sea, ATP, GTP, CTP y ATP, ¿sí? Va a tener como sustrato. Se genera la cadena, digamos, sigue elongando hasta que llega a la secuencia terminadora y se libera. Ahora, cuando está llegando a la secuencia terminadora, ¿se acuerdan que la cola de CTD reclutaba, ¿sí?, a los factores del CAP, ¿sí? Está involucrada del capping, que era la adición de una guanina metilada en el extremo 5', que tiene la función de proteger al mensajero y darle estabilidad en el citoplasma. Y también reclutaba a las dos enzimas que estaban involucradas, una en el corte de la molécula del mensajero y otra en la poliadenilación, que era la polimerasa polia, que agregaba 200 adeninas en el extremo 3'. ¿Sí? El proceso de cómo se agregaba el 5K y eso, ¿lo sabemos? No. O sea, si querés, sí, pero hay cosas más importantes para tomar que ese detalle. Sí que es una guanina metilada, con guanina modificada. Y de esa manera se generaba el transcripto primario, ¿sí? Entonces, después, ese transcripto primario, o sea, lo estoy contando, pero ya en realidad no es tan primario porque tiene CAP y la polia, pero es medio como todo al mismo tiempo, digamos, ¿sí? Después de ese transcripto primario, sufre CAP, la poliadenilación y la remoción de intrones a través de un complejo proteico que tiene como 150 proteínas y ARN, en realidad ribosomas, proteínas con
capacidad autocatalítica, que lo que van a hacer es remover los intrones en forma de lazo, ¿se acuerdan? A través de dos reacciones, uno con el sitio de ramificación, ya teníamos el exón, ¿sí? El intrón que tenía una A, una A, y acá el otro exón, ¿sí? Y acá había una G, ¿no? GU, algo así. Y acá otra G. Entonces primero había una reacción con la A y se liberaba ese exón y este quedaba libre. Y después nuevamente con esta, y se quedaban los dos exones empalmados. Entonces se liberaba ese intrón. O sea, ahí se hace el lazo con el exón 1 y el A se hace el lazo. Sí. Había splicing alternativo, ¿sí? Que era la capacidad de que en vez de reaccionar con este sitio de ramificación, se reaccionaba con otro. Entonces en vez de reaccionar acá, reaccionaba con este y se eliminaba este exón, ¿sí? O sea, toda esta parte que incluye este exón. Profe, ¿no se intrón? ¿Sí? Ah. Capaz el dibujo no es muy claro, pero... No, pero en ese, en ese último caso también liberaste un exón. Porque Sí, porque es forma- el porque es el alternativo. En este alternativo, caso sí, claro. porque es alternativo y era... Y por consenso tiene que estar el primero y el último siempre. Claro, sí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el codón stop va a estar acá Sí. Por la y el ATG acá. Sí, entonces, para que conserve la secuencia del Sí, siempre está el primero y el último cuando tengan que resolver los problemas de Y cuando splicing alternativo. pedís que grafiquemos lo que es el mensajero, ahí ya el mensajero maduro, ya le ponemos el UTR también, ¿no? Sí, Hay que sí. simplificar. Sí. Bueno, entonces el mensajero inmaduro es complementario al ADN, ¿sí? O sea, tiene la misma secuencia complementaria al ADN. Tiene lo que van a ser exones, ¿sí? Tiene intrones, tiene el UTR, 5 y 3'. Es complementario, está igual, va desde el +1 de transcripción hasta la secuencia terminadora. Todo esto va a ser el mensajero inmaduro o premensajero. Ahora, el maduro tiene el CAP, ¿no? Tiene 5'. Bueno, obviamente el UTR 3 y 5'. Solo exones y polia en el 3'. Y si lo tuviesen que dibujar, sería algo así como el UTR, si tienen que dibujar el inmaduro, sería como algo así. Y si tienen que dibujar el maduro, este sería el CAP, ¿sí? El UTR. Entonces, este es el 5, este es el 3, siempre acuérdense de poner la orientación. Esto es el UTR, este es el exón 1, este es el intrón 1, exón 2, intrón 2, exón 3, intrón, no, UTR. Hola. Y ya está, ahí llega el maduro. Mientras que el maduro es el campo. UTR, exón 1, exón 2, bueno, si es splicing alternativo, ven el número, UTR y la cola de polia. ¿Sí? Bueno, una cosa que no hablamos de la zona promotora es que había regiones que iban a permitir los enhancers y los silencers, digamos, que van a ser más activos transcripcionalmente ese gen o menos,
¿sí? Porque iban a reclutar otro tipo de factores de transcripción, no los basales, sino otro tipo de factores de transcripción que lo van a activar o lo van a reprimir a ese gen. Que hay genes inducibles y genes constitutivos, y los constitutivos se transcriben siempre, los inducibles no, necesitan de esa zona promotora inducible. Y no mucho más, ¿no? Y después este mensajero, este queda en el núcleo, ¿no? el inmaduro, y los intrones, y este está en el núcleo y después se exporta al citoplasma. ¿Cómo se exporta? Con proteínas accesorias. Se asociaban proteínas que permitían el pasaje por el poro, ¿sí? Ahora bien, hablamos de la RNA pol 2. También vimos la RNA pol 1 y la RNA pol 3. ¿Qué transcribía cada uno? ¿En dónde? En el En el nucleolo, bien. Que tenía otros factores basales de transcripción y no requería energía. O sea, la RNA pol 2, ¿por qué requiere energía? Porque tiene que fosforilar las serinas, ¿sí? La CTD. Bueno, la RNA pol 1 está en el nucleolo. No tiene dominio CTD. La diferencia es que tienen las por 2 y las otras 2. Claro. Y va a dar el RNA ribosomal. Acuérdense que se transcriben de manera distinta la RNA mayor y menor y después también. Ahora, el RNA ribosomal también se exporta al citoplasma, ¿no? También se asocia con otras proteínas accesorias para salir por los poros nucleares del núcleo. Y la RNA pol 3, Transferencia. el ARN de transferencia en el núcleo, ¿sí? Y también se exporta al citoplasma también con otras proteínas accesorias, no requiere energía tampoco. También sintetiza el 5S, pero no importa eso, digamos, porque digan esto, está bien, no hace falta que aclaren lo del 5S. Pero bueno, también se asocian proteínas accesorias a la RNA de transferencia para que puedan translocarse al citoplasma. ¿Y qué pasa en el citoplasma con todo esto entonces? Ay, te puedo interrumpir porque Sí. me quedé una duda. Los genes inducibles. Sí. La región promotora, donde está el enhancer y el silencer, Sí. para que se transcriba no hace falta activar el enhancer. Se transcribe Sí. igual. Ahora, cuando se activa el enhancer, ¿se transcriben esos promotores inducibles? ¿Con eso suficiente? O sea, forma parte del promotor, digamos, es todo como el promotor, no es esto solo. Todo, sí, reclutan factores que van a... O sea, hay dos cosas. O sea, yo simplifiqué en constitutivos e inducibles, ¿no? Tenés los constitutivos que sí, digamos, no importa lo que le pase a la célula, siempre tiene la misma tasa de transcripción. Después tenés otros que no se transcriben nunca, excepto que estén estos factores que activen el gen. Esos son los inducibles propiamente dichos. Y después tenés algunos que frente a una respuesta celular tienen una transcripción constitutiva, pero se transcriben un poco más, ¿entendés? Entonces ahí es donde sale el enhancer, que va a reclutar un factor de transcripción y ya se transcribió el gen, pero se va a transcribir con una tasa de transcripción mayor. ¿Sí? Y los que O son sea, inducibles, esos no los dejamos muy de lado, ¿sí? está bien. Los que son inducibles necesitan otra región Sí. para Inducir la transcripción. Sí, esos no se transcriben. Bien. Entonces, todo esto estábamos adentro del núcleo, se exportaron los 3 tipos de ribosomas y se traducen las proteínas. De traducción, si no retarde, bueno. De traducción, ¿cómo era el caminito? Primero vamos a hacer el caminito de cómo se generaba la proteína y después nos vamos a meter un poquito en la estructura de
sobre todo de transferencia. Tenemos el mensajero, ¿sí? Que no lo voy a hacer maduro, ya está. Ya sabemos que es maduro. Viene la subunidad menor, ¿sí? Del ribosoma, como que medio empieza a caminar o a escanear ese mensajero hasta que ¿cuándo? Hasta la cosa en eucariotas, ¿sí? O ya Indelgarno en bacterias, pero nosotros prácticamente bacterias no vemos. Viene la secuencia COSAC, que es una secuencia consenso que está en la mayoría de los mensajeros, que indica Que comienza la UG. el ATG, ¿no? Sí, el AUG. Sí. El AUG. Acá está COSAC, ¿sí? Va con un segundo. Con C me parece al final. COSAC y viene la subunidad menor y se planta ahí. Ahí se asocia la mayor, ¿no? Y viene el ARN de transferencia que tenía el anticodón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía forma de trébol? Bueno, en realidad es más chiquito, la subunidad mayor. Vamos a hacer como Porque tiene que entrar ahí claro, ¿no? Viene el ARN de transferencia que tiene el anticodón, que es del AUG, va a ser de. Espérate, U de C, ¿no? Sí. Está bien. Porque es ARN, así que tiene que tener U. Y a diferencia, esta viene el 5 y 3, y acá es 5 y 3. ¿No? Bien. Que ya, ahora vemos cómo se activa, pero ya tiene cargado metionina. Entonces, después viene el segundo, porque acá se formaban como 3 zonas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuáles eran? La E, la P y la A. La E, la P y la A. Entonces, en este momento, la metionina, ¿en cuál está? La P, no, la P. En la P. La P, Sí. porque tiene que entrar por Tiene que la quedar libre la A para que venga el próximo cRNA. Vamos a ver más. Entonces viene el segundo, con otro codón que no sé cuál es, ¿sí? Puede que sea CC, va a ser G, A, G, pero no sé cuál codifica la verdad. Entonces, este está en el P, este está en el sitio A y acá en este momento el E está libre. Entonces, no sé, supongamos, ¿sí? Que esa alanina se va a generar el enlace peptídico acá arriba. Y ese enlace peptídico, ¿quién lo va a hacer? Peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa. ¿Y quién aporta la peptidiltransferasa? El ARN Subunidad mayor o menor. Bien, entonces se va a generar el enlace peptídico entre el C terminal que está en el sitio P y el N del sitio A. ¿Sí? Ahora bien, si hacemos un cachito así, seguimos teniendo el mensajero. Una vez que se produce ese enlace peptídico, se traslocan 3 nucleótidos, ¿no? Y lo que estaba en el P pasa al E. Entonces me va a quedar acá. El de ella solo es de transferencia, digamos, ¿no? Porque ya se rompió ese enlace de metionina, entonces va solo. Y se Inactivo, libera. sí. Ah. Entonces, en el A que tiene este RNA de transferencia, me quedó la alanina con la metionina. ¿Sí? Y este libre. ¿Me siguen, chicos? Sí. Ok, acá seguimos con el ARN ribosomal. Entonces, este me quedó inactivo y el enlace peptídico queda acá para darle lugar a un nuevo ARN de transferencia, ¿sí? Que puede ser cualquiera. Y así hasta que llega al codón stop. ¿Sí? Entonces, La metionina no pasa nada. No, no, porque yo te busco el enlace solo peptídico. porque ahí está formando toda la cadena peptídica. Ah, pensé que se terminaba de formar en la E para después salir. No, lo que sale es la transferencia. No siempre queda anclado acá. Ahí y Y después después la sale. proteína. pasa al otro y lo pasamos.
así hasta el stop, digamos. Entonces, cuando llega al stop, que había 3 tripletes posibles, ¿sí? No hay una ARN de transferencia que tenga ese anticodón para complementar con ese codón. Entonces se generaban factores de liberación, se reclutaban factores de liberación y se desensamblaba la subunidad mayor y menor. ¿Sí? Ahora bien, para que este ARN de transferencia tenga cargada la metionina en este caso y la alanina en este, se tenía que activar, ¿se acuerdan? Sí. ¿Que cómo se activaba? ¿Con qué enzima? La ATP sintetasa. No. La aminacil de Transferasa. ¿no? La ATP sintetasa es fosforilación oxidativa mitocondrial. Ah, Sí. Ah, No, es la aminacil de transferasa. ¿Qué es lo que hacía? Precisamente agregar el aminoácido según el anticodón que tenía, ¿no? Estoy como dibujando mal, ¿no? Sí. Sí, En todos los casos, como Pero estaba acá. tiene- Así es. Acá está el anticodón y acá se cargaba el aminoácido, ¿se acuerdan? O sea, tenía una zona de anticodón, de unión al aminoácido, y no me acuerdo mucho los otros dos. Uno unión al ribosoma, Uno unión al ribosoma y el otro es ese otro. unión a la enzima aminoácido de transferasa. Ok, entonces para que se cargue, digamos, requería lo que llamábamos activación del aminoácido, ¿sí? Que era que cuando el ARN de transferencia tenía el aminoácido correspondiente a cada antídoto. ¿Sí? Y ahí era aminoácido, aminoácido, quedaba hecho aminoácido transferasa. No sé qué me está diciendo. ¿Cómo quedaba con el aminoácido? ¿Cómo se llama el ARN de transferencia cuando viene cargado el aminoácido? Aminoácido. Sí, aminoácido de transferasa, sí. Ah, O de transferencia, la verdad no. Es aminoácido de transferencia. porque si no es solo Sí. Bien. Entonces. Entonces teníamos la activación del ARN de transferencia, que se escaneaba por la subunidad menor, encontraba el COSAC, identificaba la TG, se acoplaba a la subunidad mayor y se reclutaban los ARN de transferencia, donde se generaba el enlace peptídico entre el C terminal del aminoácido del ARN de transferencia que está en el sitio P con el N del que está en el sitio A. Y todo queda en el sitio A. Se trasloca lo que estaba en la presa de ALE, pero ya el ARN de transferencia sin el aminoácido. En el sitio P está la cadena polipeptídica naciente y se recluta el próximo ARN de transferencia y así hasta el codón stop. Se desensambla y se libera del último ARN de transferencia la cadena polipeptídica y se tiene la secuencia primaria. Profe, acá se dice el aminoácido ARNT sintetasa, la que hace el enlace ese. ¿Qué? Transferasa. Bueno, sintetasa. Porque yo dije, pero yo la vi aquí. No, sintetasa. La transferasa era para la del peptídico. Era el peptídico. La aminoácido de sintetasa. Esa es la que forma el enlace éster entre el aminoácido y el ARNT de transferencia. Bien. En cuanto al código genético, se acuerda que tenían distintas características, que era universal y degenerado. Universal porque es el mismo para todos los organismos, ¿sí? AUG para todos, codifica para metionina, y así con el resto de los tripletes. Y es degenerado porque un aminoácido es codificado por más de un triplete en algunos casos, no en todos. Obviamente no se tiene que saber el código genético. Estos en rojo son los codones stop, este es el AUG, pero bueno, por ejemplo, estos 4 tripletes codifican para trebolina. ¿Sí? ¿Todos saben leer esto? Sí.
si les toca traducir una proteína, o sea, lo saben hacer. Siempre, digamos, en general los ejercicios van a arrancar del ATG o va a haber 3 nucleótidos, si no está, siempre arranquen del primero a traducir. ¿Sí? O sea, no les voy a tomar ejercicio de marco de lectura, digamos. ¿Y qué más? Y después vimos distintos tipos de mutaciones, que algunas generaban un corrimiento en el marco de lectura y otras no. Algunas son sinónimas, otras son no sinónimas. Digamos, ¿cómo pueden definir una mutación sinónima? Va a cambiar algún aminoácido, pero va a cambiar algún nucleótido, pero el aminoácido resultante es el mismo. Perfecto. Una mutación sinónima, no sinónima. Cambia la conformación. No, cambia el aminoácido. Claro, y por eso es una proteína diferente. Es una, sí, cambia un aminoácido. Es una proteína, estrictamente es una proteína diferente, sí, pero es todo igual, excepto un aminoácido. Y bueno, por eso no cambia la conformación, porque ya es una proteína distinta. Ah. Puede que sea funcional o no. O sea, si justo es una cisteína, capaz si no te permite hacer el puente disulfuro, te va a cambiar la conformación seguramente. Si es otro que no esté involucrado en medio nada. Okay. O sea, se utiliza mucho el cambio de mutaciones sinónimas en ingeniería genética cuando vos querés saber exactamente qué aminoácido de tu proteína está involucrado en algo. Okay. ¿Sí? Entonces, no se considera que es una proteína distinta. Ahora, sí es una proteína distinta cuando hay un corrimiento en el marco de lectura. ¿Y cuándo se daba eso? Cuando hay una inserción o una deleción que se inserta. O sea, sí, es una inserción o una deleción en la región codificante, sí, en la exónica. O sea, acuérdense siempre que las mutaciones son de a nivel de ADN, que después, en consecuencia, va a estar en el ARN mensajero y en consecuencia en la secuencia primaria de la proteína. Claro, pero la edición no, la edición tendría que ser en el ATG o posterior. Sí, y no en un intrón. Sí. O sea, en el UTR va a ser la misma proteína, lo sumo puede ser un poco menos o más estable. ¿Sí? Si justo es en el sitio de ramificación, puede ser una proteína distinta porque no se elimina ese intrón, pero no nos metamos con esos detalles, digamos. Para nosotros va a haber un corrimiento en el marco de lectura con una inserción o una deleción en la región exónica. ¿Por qué? Porque va a cambiar el modo en que se leen los tripletes. Claro. ¿Entienden eso, no? Sí. Están con ATG, no sé, CG, A1. Si lees acá, en vez de leerlo así, lo voy a leer así y ya me cambia toda la proteína. Lo mismo ocurre con una deleción, por eso se corre el cambio del marco de lectura. Puede ser una proteína distinta, puede ser que me genere un stop prematuro, puede ser distintas variables, pero en todas hay un corrimiento en el marco de lectura. Una cosa que no dijimos, ¿se acuerdan el dogma de la biología molecular y celular? Que era que de ADN pasa a mensajero y de mensajero a proteína. Bueno, acuérdense que el ADN puede más, o sea, si bien da. Lo que quiero preguntarles es cómo se logra la variabilidad proteica a partir de un único gen. ¿Se acuerdan los mecanismos que vimos? Uno es spacing alternativo, edición del ARN y las posttranscripcionales. Solo la examinación, ¿no? En edición. Sí, nosotros vimos ese ejemplo nomás. Y dentro de la traduccional teníamos, no sé, fosforilación, glicosilación, se pueden lipidar, se pueden dar una serie de cosas. ¿Saber algún ejemplo? Sí, algunas. Principalmente fosforilación y glicosilación, que son las proteínas. La fosforilación la vemos cuando se activan las quinasas, ¿sí? Y la glicosilación como proteínas de membrana, muchos receptores. Entonces, esto es lo que permite que a partir de un único gen se produzcan varias proteínas distintas. Y una cosa que no les dije cuando se está traduciendo es que una vez que se pasa el AUG puede venir otro ribosoma. Entonces, un mismo mensajero puede tener unidos varios ribosomas al mismo tiempo, y eso era lo que se llamaban poliribosomas. ¿Se acuerdan?
Bien. Entonces, ¿alguna duda de esto? No, estudiarlo. Bueno. Después nos venimos con lo que es metabolismo, ¿no? De hidratos de carbono. Y vimos un montón de líneas. Cris, Invítanos a estudiar. Te cebamos mate. Vimos por un lado respiración aeróbica, que se dividía en glucólisis, ¿no? Ciclo de Krebs y cadena de electrones. Estas, bueno, sí, información de la correlación oxidativa. Sí, pero eso no. Después vimos fermentación. Láctica y alcohólica. Después vimos gluconeogénesis. Glucógenogénesis. Glucógenolisis. Vía melapentosa fosfato. ¿Me estoy olvidando algo? Creo que no, ¿no? O sea, vimos ciclo de Cori, pero medio que combina con neogénesis. Creo que estamos. Bien, de respiración aeróbica, digamos, de lo que es glucólisis, por la fermentación también es glucólisis y después reoxidar el agua. De glucólisis, saber qué ocurre en el citosol, que el primer paso es la fosforilación de la glucosa. O sea, vayamos por partes. Primero, la glucosa es un hidrocarbono de 6 carbonos. Entra a la célula por transportadores GLUT. Hay distintos tipos de GLUT. Los insulinodependientes tienen GLUT 4 y el hígado y el riñón GLUT 2. Son, ahora que pienso, no hablamos de transporte, ¿no? Pero bueno, es por difusión facilitada, o sea que va a favor del gradiente de concentración, sin gasto de energía y en ambas direcciones, ¿sí? Es bidireccional. Lo que ocurre es que los que son insulinodependientes, muchas veces lo buscan en bibliografía, no dicen que son bidireccionales, sino que son unidireccionales, precisamente porque nunca sale la glucosa de la célula, y la razón por la que nunca sale es porque en la glucólisis se fosforila en el primer paso. ¿Se acuerdan? Pasa de glucosa 6 fosfato por una exoquinasa. Entonces, cuando la glucosa está fosforilada, ya no es reconocido por el transportador, entonces siempre favorece la entrada de glucosa desde el torrente sanguíneo. Bien, la glucólisis son 10 reacciones, de las cuales 3 son irreversibles, que es la 1, la 3 y la 10. El resto son, digamos, en función de la concentración y se comparten con la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis tenía 11, ¿sí? Porque la última se dividía con las 2, o la primera. Entonces, el producto final son 2 moléculas de piruvato por molécula de glucógeno, por molécula de glucosa, que se producen de manera neta, 2 ATPs, 2 NAD. ¿Estoy bien? Sí. ¿Y 2 FAD? No, ¿cuál es el FAD? No. 2 NADH, 2 ATPs y 2 piruvatos. ¿Sí? ¿Y 2 qué? Piruvatos, Piruvatos. que es una molécula de 3 carbonos. Sí. Que ocurre en el citosol y que es independiente de la concentración de oxígeno. ¿Sí? Bien. Ahora, ese piruvato, ¿qué le pasa? ¿En dónde? Entra en la mitocondria. Siempre acuérdense que la mitocondria es una estructura de doble membrana
medio que la externa del medio que la dejamos como que no existe porque es bastante permeable y todos los transportadores siempre están en la membrana mitocondrial interna, que es más permeable. Entonces acá está el transportador de piruvato, ingresa a la célula y ¿con quién se encuentra? ¿Con qué enzima? Está la coenzima A para formar acetil-CoA, pero hay una enzima se llama piruvato, la piruvato deshidrogenasa, que es lo que va a hacer Una oxidación carboxilativa. Transforma. la va a reducir el piruvato, sí, se va a liberar un dióxido de carbono, se va a generar más NAD, se va a generar NAD, se va a reducir liberándose una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Estamos acá, entra el piruvato, se libera la molécula de dióxido de carbono, se genera NAD y se genera acetil-CoA. Todo esto lo hace la piruvato deshidrogenasa. Y el acetil-CoA, que también podría venir de los ácidos grasos, ¿sí? Que viene como un transportador, se incorpora al ciclo de Krebs. En este momento tenemos que por cada molécula de glucosa hay 2 moléculas de 2 carbonos en el acetil-CoA. En la glucólisis también podemos decir que hay acetil-CoA al haber algún ácido graso o no. Es que no es glucólisis, Claro. es otro proceso. No, en la glucólisis no hay. Solo piruvato. Solo piruvato. Como producto. ATP y NAD. Claro. Sí. Entonces el acetil-CoA se combina con ¿quién? Con el oxalacetato para formar citrato, ¿no? El oxalacetato tiene 4 carbonos, el acetil-CoA tiene 2 y forma citrato que tiene 6. ¿Sí? Ahí sufre una serie de reacciones donde se termina de reducir la glucosa porque se liberan 2 moléculas de CO2. No importa los nombres del ciclo de Krebs, ¿sí? Pero sí que es cíclico y que el primer paso, el oxalacetato, se combina con el acetil-CoA y que el último paso se va a formar oxalacetato. Y que muchos intermediarios del ciclo de Krebs se acuerdan que formaban parte de otras vías metabólicas, como por ejemplo la gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces, en el ciclo de Krebs se produce energía neta en forma de GTP, se termina de reducir la glucosa liberándose 2 moléculas de CO2, se produce más poder reductor en forma de NAD, un FADH y un NADH, y no mucho más que eso, y que ocurre en la matriz mitocondrial. Ahora bien, estos electrones del FAD y del NAD, que provienen tanto del ciclo de Krebs como producto de la piruvato deshidrogenasa, se incorporan a la cadena de electrones. También uno de la glucólisis, ¿no? Sí, pero acá tiene, digamos, la lanzadera, eso ahora lo vemos, pero sí, ese también. Entonces, estos electrones, los NAD, se van a acceder al complejo 1, el complejo 1 a su vez bombea protones hacia el espacio intermembrana, el FAD se incorpora al complejo 2 donde no bombea protones, del 1 proceden al 3 por todas reacciones redox y de oxidorreducción donde intervienen distintas proteínas que tampoco tienen que saber exactamente los nombres. El 2 también procede al 3, se siguen bombeando protones y finalmente se ceden al 4 donde se siguen formando protones, bombeando protones. Entonces, toda esta fuerza protón motriz luego pasa por la ATP sintetasa o sintasa, que tenía 2 dominios, ¿se acuerdan? Un dominio transmembrana y un dominio de cara hacia la matriz mitocondrial. Y esta fuerza protón motriz funcionaba como una turbina para que la ATP sintetasa rotara, de manera de unir ADP y fósforo inorgánico para terminar formando ATP. ¿Sí? A su vez, el ADP y el fósforo inorgánico entraban por transportadores de tipo antiporte. Y ahí acá en la glucólisis hay fosforilación a nivel sustrato y acá fosforilación oxidativa. Sí. Sí, la fosforilación a nivel sustrato, ¿por qué? Porque hay una molécula que se transfiere el fosfato a... Sí. Ahora bien, los NAD que vienen de la glucólisis
no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna porque no tienen un transportador específico. Entonces, la célula, digamos, tiene un sistema de lanzadera de electrones donde había, nosotros vimos la del citrato y la fumarato aspartato, ¿no? Que también son todas reacciones de transferencia de electrones, de óxido de reducción, que también se transfería a un glucoamino, que hacía que el NAD citosólico se reoxide a NAD para que esté disponible para nuevas rondas de glucólisis y el NAD de la matriz mitocondrial se reduzca y pueda ceder los electrones al complejo 1. ¿Sí? Me quedó una duda ahí que cuando decías que en el ciclo de Krebs hay precursores que pueden hacer la gluconeogénesis. Si se van para hacer la gluconeogénesis y no se corta el ciclo de Krebs, ¿no los necesitas siempre ahí dando vueltas? Sí, o sea, no es que se corta, sino que es menos eficiente. Lo que pasa es que cuando vos necesitas glucosa es porque no la estás oxidando. Entonces, como que se complementan, digamos, un poco. Sí. Y tampoco ocurre en todos lados, la gluconeogénesis ocurre principalmente en hígado. ¿Sí? Y esto ocurre en todas las células. Ahora bien, esto es lo que ocurre. Bueno, y una cosa que nos dijimos es que estos protones se combinan con el oxígeno para formar agua. Que entra por difusión el oxígeno. El oxígeno entra por difusión simple, sí. O sea, ¿por qué es aeróbica? Bueno, porque se requiere el oxígeno como último aceptor de electrones para formar agua. O sea, hemos tomado en el parcial, en finales, chicos. ¿Para qué necesitas oxígeno para vivir? Y no lo sabían responder como... Bueno, nada, sepan que es para eso. La respiración celular. Sí, para la respiración celular. O sea, si no hay oxígeno se traba todo. ¿Sí? No acepta nadie los electrones. Sepan también que hay otros organismos que no tienen oxígeno como aceptor final de electrones, sino que tienen otros, y son bacterias, ¿sí? O arqueas. Pero esto es para fermentación. O la No, es otro tipo de respiración, claro. Sí. Tiene olor a avellaneda. Pero son menos eficientes en el Son menos eficientes, sí. Acá se genera más. Acá se pone que generan entre 36 y 38 según el tipo de lanzadera que se utilice. Aunque pongan 36 y 38 es lo mismo, no sé cuánto le voy a tomar, cuántas moléculas de ATP. El NAD produce 2,5 y el FAD 2. Y en la fermentación, por ejemplo, no se produce directamente ATP, sino que nada Ahora vamos a la fermentación. Entonces, queda claro respiración aeróbica, las partes de la mitocondria. Bien. Entonces, esto ya está. Fermentación. La fermentación es cuando no hay oxígeno, ¿no? Nosotros producimos fermentación láctica y algunas levaduras alcohólicas. Entonces, esto es cuando no hay oxígeno, entonces no hay un aceptor final de electrones, pero la célula sigue necesitando energía. Entonces nosotros ya vimos que en la glucólisis se producen 2 ATP netos, ¿sí? De energía. Entonces, la fermentación propiamente dicho, que es la glucólisis y una o dos reacciones más, lo que se va a hacer es reoxidar este NADH a NAD para que la glucólisis nunca se pare y se sigan produciendo aunque sean estos 2 ATPs. ¿Sí? O sea, cuando ocurre todo esto y todavía se sigue necesitando más ATP o más inmediatamente, se genera fermentación láctica en vínculo. Entonces acá tenía acción de lactato deshidrogenasa, si quedaba ácido láctico como producto, y en la alcohólica la piruvato descarboxilasa. Ay, se me fue el nombre. Deshidrogenasa. Deshidrogenasa tiene que ser, claro, ¿no? Okay. Esa, sí, se producía etanol como producto final. Y ahí se reduce el piruvato al etanol. Al etanol, sí. Sí, Y el otro al ácido láctico. sí, lactato, qué bueno. Profe, cuando se produce el ácido láctico en el músculo, Ujú. es lo que termina, lo que provoca la fatiga y lo que provoca, digamos, cuando es tipo CrossFit, que uno El llega hasta calor, vomitar y sí. todo eso.
no sé si a vomitar, si lo produce la célula, la verdad no sé. El dolor. Porque cuando Sé que genera el dolor y el ardor. la vía láctica se activa cuando se trabaja a niveles de VO2 máximo, o sea, cuando es hiperintensivo el Sí. entrenamiento. Claro, por eso, porque En falta de, energía que digamos, no de te llega a claro. satisfacer. Entonces produce una excitación. Ay, me salió la profe de adentro, sí. Algo aprendí. ¿Cómo? Oxalacetato. Oxa. No, eso no puede. Bueno, acá está la Me la compro. fermentación. Rejas mil. La lactato deshidrogenasa, cadena y alcohol deshidrogenasa. Bueno, acá se produce una única reacción en la fermentación láctica y son dos reacciones en la alcohólica, ¿sí? Y otra diferencia es que acá se hace una reducción parcial del piruvato y acá no, ¿sí? Donde vamos a glucógenogénesis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el glucógeno es la sustancia de reserva animal? ¿Sí? Y que tiene una forma globular, porque es una molécula de todas glucosas ramificadas, tiene una secuencia lineal en alfa 1,4 y una secuencia que se ramifica en alfa 1,6. Entonces, había distintas enzimas que participaban del proceso de la formación de novo del glucógeno, y la particularidad que tenía que tener la glucosa es que tenía que estar activa en forma de UDP glucosa. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las enzimas que participan en la glucógenogénesis desde cero? Tenemos la glucogenina, ¿no? Glucógeno sintasa, ¿no? La enzima ramificante. Y ya está. Entonces, ahí está. Entonces, la glucosa entra a la célula, se fosforila en glucosa 6-fosfato, con la fosfoglucomutasa pasa a glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Vamos a agregar acá. Son muchas enzimas. Sí o sí la tiene que pasar a glucosa 1-fosfato para que siga todo. Sí. Se activa a UDP glucosa, o sea, hay un aporte de energía, hay dos en realidad, para la glucosa 6-fosfato y para la UDP glucosa, y ahí se calienta para ser incorporada, ya sea de nuevo o a una cadena naciente ya de glucógeno. Entonces, eso, se generan 2 ATPs, pero después cada molécula de glucosa cuando se libere va a dar 38 o 36. La glucógeno sintasa, ¿se acuerdan que qué hacía? Agregaba de a uno. Agregaba de a uno, ¿no? Hacía como el primer de glucosa. ¿Sí? En alfa 1,4. No, perdón, la glucogenina es esa. Agregaba de a uno, Sí. 8, arriba de 4. Tenía la cabeza que estaba hablando de. La glucogenina sí hace la primera cadena lineal de glucosas alfa 1,4. ¿Sí? La glucógeno sintetasa necesitaba una cantidad de residuos, como decían 8. 8 ¿Cuántos? y 8 Sí, agrega la glucogenina, agrega 8 y ahí Espera que yo me quede de declaración. 4 me parece. la mínima. Bueno, pongamos 4, la verdad no. Entonces, la glucogenina hacía 4 enlaces alfa 1,4 de glucosas desde novo y después actuaba la glucógeno sintetasa para seguir añadiendo. Y después la enzima ramificante generaba los enlaces alfa 1,6 para darle ramificación. ¿Cuál era la ventaja de que el glucógeno esté ramificado? Porque la célula no almacena directamente glucosas sueltas en la célula. Claro, tiene varias, digamos, puntas para empezar a degradar, de modo que haya glucosa libre
cuando se requiera. Segundo, porque el transportador de glucosa, si estuviese libre, salía para afuera, ¿sí? Y además por la cuestión de osmolaridad de la célula, ¿sí? Que es mejor tener una única molécula compacta y ramificada con muchos monómeros que esos monómeros sueltos. ¿Tiene algo que ver con los extremos reductores? Los extremos reductores lo que van a hacer es eso, que me permitan muchas glucosas libres. No, porque lo que importaba para la osmolaridad no era la cantidad más que Claro, la cantidad más que el tamaño. el tamaño. Bien, entonces requiere 2 ATPs, estas 4 enzimas, y así se forma, digamos. Y va a haber enlaces alfa 1 a 4 y alfa 1 a 6. Y me va a dar eso. Luego, ¿cómo es la degradación del glucógeno? ¿Qué enzimas participan? Glucógeno fosforilasa. ¿Cuál? Glucógeno fosforilasa. Esa es la del final, ¿no? La del hígado. Bueno, La primera no es La primera. no sé, esa es la casa. claro. No, la primera, la fosforilasa, sí. Como la escribí con la última fosfatasa que le daba el residuo. Tenemos la glucógeno fosfatasa. Ya les dije que no era mi tema preferido. Fosfatasa, después tenemos la desramificante, ¿no? Sí. Que tenía como 2 funciones, ¿no? La desramificante. Sí, había 2. La enzima desramificante, que era la transferasa, ¿sí? Que transfería estos residuos, estos 3 acá, A la lineal. y cortaba luego el enlace alfa 1,6. ¿no? Esa glucosa ahí que queda en verde, que está sin fosforilar, ¿a dónde va a parar? La que está en la celulosa ahí. Disponible para la célula. O sea, esto ocurre cuando la célula necesita energía. Esto va a glucólisis. Sí, otra cosa, ¿dónde ocurre todo esto? ¿Y en qué parte de la célula? En el citosol, ¿sí? Ocurre en el citosol todo esto. O sea, esta glucosa va directo a la glucólisis. Entonces, la glucógeno fosforilasa lo que hacía era romper enlaces alfa 1 4 hasta llegar a un mínimo desde el sitio de ramificación, ¿no? Y la libera en glucosa 1 fosfato, eso es importante. No la libera como glucosa sola. Después teníamos la desramificante, que por un lado era la transferasa y por otro lado rompía los enlaces alfa 1 6, de modo que me quedaba lineal. Luego esta glucosa 1 fosfato solamente en hígado estaba pasa a fosfoglucomutasa, para glucosa 6 fosfato, va a glucólisis y solamente en hígado estaba la glucosa 6 fosfatasa para que se liberen monómeros de glucosa y puedan ser reconocidos por el transportador GLUT2 para ser liberados a sangre. ¿Por qué se van a liberar? Porque intracelularmente va a haber mucha concentración de glucosa, entonces ahí la concentración va a ser mayor intracelular que en sangre, entonces se libera al torrente sanguíneo para distribuir al resto de los órganos, de las células. ¿Sí? Entonces tenemos la glucógeno fosforilasa, la fosfoglucomutasa, y estas son 2 funciones. Y la última, que es la glucosa 6 fosfatasa, solo en hígado. Bueno, un poco el riñón, pero bueno, solo el hígado. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo está activo este proceso de glucógeno-lisis? En ayunas, ¿no? Y glucógenogénesis Solo se almacena en el hígado y en músculo esquelético. Sí. El resto de los tejidos no tienen. No. Y glucógenogénesis, nada, puede comer. ¿Sí? De saciedad.
Después de la vida de las pentosas fosfato vimos muy poquito, ¿sí? Estoy pensando si no me falta algo. La gluconeogénesis no hablamos todavía. De la gluconeogénesis, que me la salteé, que es la producción de glucosa a partir de compuestos que no son hidratos de carbono, ¿sí? Que van a ser el lactato o el ácido láctico, ¿sí? Que es lo mismo, a partir de algunos aminoácidos o glicerol. El lactato está involucrado en el ciclo de Cori. ¿Se acuerdan que el lactato se produce en las células del músculo? Entonces se va a producir lactato, que se va a liberar el torrente sanguíneo, que va a entrar al hígado, va a hacer gluconeogénesis del hígado, generando glucosa, y esa glucosa vuelve al torrente sanguíneo y vuelve al músculo para ser utilizado como fuente de energía. Y eso es lo que se llama el ciclo de Cori. O sea, en lo que es metabolismo tenemos que saber las enzimas Sí. que se genera y después lo que es el producto cuando se necesita. Sí. O sea, cuándo te activa ese proceso. Bueno, lo que les decía recién. El lactato que se va a producir acá. Esta es la fermentación láctica, ¿sí? Glucosa, piruvato, lactato. Fermentación láctica, el lactato sale del torrente sanguíneo, entra a las células del hígado, el lactato por gluconeogénesis va a producir glucosa y esa glucosa se va a liberar al torrente sanguíneo y va a llegar nuevamente a la célula del músculo para ser fuente de energía y producir energía. En cuanto al nombre de las enzimas, digamos, no las tienen que saber de gluconeogénesis. Digamos, es un proceso que se utiliza cuando se consumió el glucógeno, ¿sí? La célula sigue necesitando energía, entonces recurre a la formación de glucosa a través de compuestos que no son hidratos de carbono, que son esos tres, ¿sí? Eso puede estar sucediendo a la par. Por ejemplo, volviendo a un caso de un entrenamiento, ¿no? Se me está produciendo acumulación de ácido láctico y necesito más reserva de glucógeno, entonces, como no tengo, que haga esa vía Lo que puede funcionar en paralelo. es el ciclo de Cori con la degradación del glucógeno. Para con gluconeogénesis no es como el último recurso, o sea, consumir aminoácidos para formar glucosa es como la última opción que te queda. Okay. Pero el ciclo de Cori sí funciona. Sí. Después nada, simplemente saber que lo que les decía antes, como en realidad como el ciclo de Krebs tiene intermediarios que van a dar aminoácidos y los aminoácidos a su vez pueden dar glucosa, por eso les decía antes que algunos intermediarios del ciclo de Krebs están involucrados en la gluconeogénesis. Principalmente igual se utiliza alanina, ¿sí? Lo que va a ocurrir, esperen que no sé dónde está, es que la alanina finalmente va a dar oxalacetato, el oxalacetato va a dar piruvato, sí, el piruvato que va a dar oxalacetato y se va a formar este coponol piruvato que es de intermediario de la glucólisis, ¿sí? Y ahí va a ir para arriba, o sea, esta última reacción que era irreversible, donde se forma finalmente el piruvato, actúan dos enzimas, la piruvato carboxilasa y esta, que es otra carboxilasa, después son todas iguales porque eran todas reversibles, y acá teníamos las últimas dos, donde la glucosa 6-fosfatasa estaba solo en el ¿sí? No tienen que saber el nombre de las enzimas, ¿no? Simplemente eso, que son enzimas diferenciales en las reacciones que son irreversibles, el resto se comparte con la glucólisis. Y acá que es, esta simplemente ocurre en el retículo, digamos, esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, pero tampoco mucho más. Y en cuanto a la vía de las pentosas fosfato, simplemente que hay una parte oxidativa y una no oxidativa, que es importante para la formación de la ribosa 5-fosfato, que va a formar parte de los nucleótidos, que pueden actuar de manera independiente en las dos fases, y que se produce en ADPH, que el ADPH es un agente involucrado en todo lo que es
¿Es el ribonucleótido? No, Desintoxicación. desintoxicación, gracias. Sobre todo sí, para reducir desintoxicación, para reducir los agentes reactivos de oxígeno, y que sobre todo es importante en los eritrocitos, en los glóbulos. Ahora bien, cuando se requiere, hay una, digamos, la célula tiene que entrar en mitosis y se tiene que duplicar el material genético, va a estar muy activa la parte no oxidativa, ¿sí? Y en caso de que no se requiera, esta parte no oxidativa se puede incorporar a la glucólisis. ¿Sí? O sea, como ven, de la glucosa 6-fosfato puede ir para todos lados. ¿Sí? Menos para fuera de la célula. Claro, pero el hígado sí. Bien. No sé, ¿alguna duda? ¿Y qué nos falta? Ah, comunicación celular. Como gran tema. De clonado y purificación, no te voy a tocar nada. La verdad que estoy tratando de hacer lo posible para conseguir unos plasmidos y hacer un TP, pero no sé si lo voy a lograr. Simplemente saber diferencias entre plásmido, vector de clonado, vector de expresión. ¿Sí? El vector de expresión obviamente tiene que tener un promotor, señal de corte y polianilación, resistencia a antibiótico, saber cómo es el proceso de transformación en bacterias. Salud. Y una cosa que no les dije, que aparece en un parcial, que se los adelanto por si no lo hicieron, que cuando se expresa un gen a través de un virus se llama transducción, ¿sí? Lo que aparece en un choice del año pasado. Es uno de los métodos biológicos, pero no me acuerdo si lo aclaré o no en esa clase. Si los aclaré. Después, ¿qué más? Bueno, lo que es el vector inserto, que se requiere una ligasa, ¿sí? Para generar esa unión fosfodiéster en energía. Se genera el vector inserto, que la resistencia la da el vector, con lo cual que cuando se pone en un medio selectivo a las bacterias van a crecer aquellas que tienen vector solo o vector más inserto, con lo cual hay que hacer un chequeo. ¿Cómo es el proceso de purificación de plásmidos? Simplemente saber que es una lisis alcalina, donde primero precipita el ADN genómico y luego el plasmídico con etanol, queda en el pellet, ¿sí? Se suspende, se cuantifica y ya está listo para trabajar. Perdón, Sí. ADN genómico y cromosómico, ¿lo mencionáis? Sí. ¿Qué más? Vamos ahí. Bueno, las enzimas restricción, que son endonucleasas, que conocen secuencias palindrómicas y que pueden generar extremos cohesivos o extremos romos, en función de cómo es el corte. ¿Sí? Y el proceso de transfección de células de mamífero, que podría ser transitoria o estable. Si se acuerdan que la transitoria dura más o menos unos días, que se pierde con la división mitótica de la célula, y la estable se incorpora el genoma celular y se selecciona con un antibiótico. No sé qué más hay. Nada, ¿cómo corre el gen? Yo se los digo, pero bueno, cuando trabajen con eso. Bien. No mucho más. Después, comunicación. Transducción de señales, digamos. Lo que es un ligando primario, lo que es un receptor. ¿Sí? El receptor podía estar en membrana o podía estar en el citoplasma, en función de si el ligando primario podía atravesar o no la membrana plasmática por su condición química, si es liposoluble, hidrofóbica o no. Ahora consulten eso, tenía la duda. Cuando son hidrofóbicas, ¿solamente hace la modificación a largo plazo o puede variar? Porque entendí que era solo a largo plazo y los otros que son hidrofílicos pueden ser a largo o corto plazo. No lo tomaría como una generalidad, capaz justo di solo ejemplos de a largo plazo, pero no, debe ser a corto plazo.
La hidrofílica solamente es la única que hace la cascada, la otra es como más directa. La hidrofílica Pasa directamente. Me parece, la hidrofílica pasa directamente. No, bueno, pero activa un receptor citosólico y también hay una transducción de señales, no es que actúa una única molécula. Ah, ok. No. O sea, no sé si di algún ejemplo de receptor ese citosólico. Pasa que- Parece que lo puse medio como ahí, existe, pero. Claro, o sea, O sea, no se me viene muy rápido ahora, porque vimos los tirosinquinasas, los agrupados de proteína G. Claro, entonces cuando hablamos de hidrofílica hablamos de una cascada de reducción de señales, la proteína efectora, pero en la hidrofóbica solamente que atraviesa la membrana se une. Claro, porque está el receptor ahí, pero ocurre lo mismo, Ok. digamos, en cuanto a cantidad de pasos y tipo de respuesta. Listo. Sí. Pero este es más importante porque tiene Es que me falta eso. Lo que pasa es que el que le da, el que tiene el receptor es lo que le da especificidad a la célula. Entonces, bueno, el ligando primario podían ser moléculas, podían ser una variación en la concentración de algo, como oxígeno, nutrientes, o algún estímulo físico que si vimos el de luz en rodopsina. Bueno, la célula responde a eso. Ah, vos decís acá, solo este vimos. Claro. Bueno, no lo tomaría tan así. Bueno, la célula va a responder a ese estímulo primario y principalmente vimos, bueno, acá son los tipos de señales, la señal endógena que viaja por el torrente sanguíneo, ¿sí? En esta debe ser la parácrina, ¿sí? La parácrina, esta es la autocrina, o sea, sobre sí mismo actúa, es el ligando primario, o entre células adyacentes, ¿sí? Donde una expresa el ligando primario y otra el receptor. Ah, yo estoy señalando acá, pero no me voy a por eso. Ok, genial. Y en cuanto a los tipos de receptores, vimos de canales iónicos que permitían la apertura o el cierre del canal y en consecuencia el pasaje de un ion. Los receptores acoplados a proteína G, que básicamente tienen el receptor transmembrana de 7 pasos, ¿sí? El dominio N hacia la cara extracelular, el dominio C intracelular, que tiene una proteína G, que era un heterotrímero, ¿sí? O sea, son 3 subunidades distintas, alfa, beta, gamma. Alfa y gamma se unían a la membrana por lípidos y beta se une a gamma siempre. Y alfa es la que tiene el bolsillo de unión a GTP o GDP. ¿Sí? Está activa cuando tiene unión a GTP. Esa alfa podía ser estimuladora, como la de la adeninato ciclasa, o inhibidora, como la de la adeninato ciclasa, o alfa Q, también vimos cuando activaba a la fosfolipasa C, que finalmente activaba la PKC. Me siguen, estoy hablando chino. Y después vimos los tirosinquinasas que están como monómeros en la membrana plasmática y cuando están en presencia del ligando primario se dimerizan y se autofosforilan en los residuos tirosina. Y esa fosforilación en las colas citosólicas permitía el andamiaje de otras proteínas que van a ser fosforiladas y hasta activar la proteína efectora. ¿Esa era la acoplada encima? Sí, los tirosinquinasas son los acoplados encima. Después vimos el concepto de segundos mensajeros, que lo que tienen los segundos mensajeros es que con una muy poca concentración, digamos, químicamente no son proteínas, son moléculas chicas, y con muy poquita concentración generaban grandes cambios en la célula. Vimos el AMP cíclico, que activa la PKA, el GMP cíclico, que activa la PKG, el diacilglicerol, el diacilglicerol trifosfato, que ambos activan a la PKC, junto con el calcio también. Bueno, vimos el rol de las quinasas, ¿sí? Que fosforilan a proteínas, ¿sí? Sobre todo vimos las más quinasas. Y también vimos estas proteínas que son GEF, que son proteínas de intercambio de nucleótido guanina, que lo que hacían, lo que les decía yo antes, el GTP sí pierde el fosfato y forma GDP, pero no es que el GDP se fosforila y pasa a GTP, sino que se libera el GDP, dejando el bolsillo libre para unión a un GTP. Y eso lo hace una proteína GEF, que es un intercambiador de nucleótidos. Bien. Entonces, bueno, de las generalidades de los receptores acoplados a proteínas G ya les hablé un poco.
Después vimos varios ejemplos, que sepan 1 o 2 de acoplados a G y 1 o 2, sobre todo la de las máquinas a los receptores acoplados a enzimas, es suficiente. Bueno, acá hay un ejemplo típico, ¿sí? El primario activa a la proteína, a la subunidad alfa, ¿sí? Según el GTP, alfa se libera de beta gamma y activa una proteína efectora que luego este GTP pasa a GDP y se une nuevamente a alfa gamma y queda inactivo. Estaba señalizando con el... Otra vez. Bueno. Acá el paso 1 se activa el ligando primario, este GDP se libera, quedando libre y se une el GTP. Cuando se une el GTP se libera la subunidad alfa de beta gamma, ¿sí? La subunidad alfa activa la proteína efectora y luego se hidroliza este GTP y alfa se une con el GDP a beta gamma. Por ejemplo, en la aminilato ciclasa, cuando se activa, podemos decir que la respuesta es la disminución de la contracción a partir del músculo cardíaco. Puede ser. O no, la aminilato ciclasa va a activar la PK porque va a aumentar la concentración de AMP cíclico. El AMP cíclico, te acuerdas que se unen los principios reguladores Y se liberan los catalíticos. Ah, sí. Creo que habrá algunos así. Sí. Bueno, también podía activar o cerrar un canal, ¿sí? Habíamos visto el ejemplo donde en este caso el estímulo primario era la luz, ¿sí? No era una proteína, sino un estímulo de luz, que lo que hacía finalmente era disminuir la concentración del GMP cíclico y la baja disminución del GMP cíclico lo que hacía era cerrar un canal de sodio-calcio. Bueno, acá vimos la dinarociclasa que tenía la particularidad de que para activarse era una proteína G en particular y para desactivarse era otra proteína G con una subunidad alfa distinta. Si una era inhibitoria y la otra era estimulada. Y acá lo que decíamos recién que activaba la PK, ¿sí? Porque permitía la liberación de los nucleos catalíticos. Y después vemos el ejemplo de la activación de la PKC, ¿sí? Que en este caso la proteína G lo que activaba es una fosfolipasa C, la fosfolipasa C hidrolizaba o rompía a una molécula de fosfolípidos, ¿sí? Generando diacilglicerol, otra vez, generando diacilglicerol y inositol trifosfato, y que el inositol trifosfato permitía la apertura del canal de calcio al retículo endoplasmático. Y el calcio con el diacilglicerol activaban a la PKC para que pueda fosforilar otras proteínas. Bueno, y así vimos otro ejemplo, por ejemplo este del óxido nítrico, que era como respuesta celular la relajación muscular, y después vimos las generalidades de los receptores de tirosina, ¿sí? Y el ejemplo más común es o el de las MAP quinasas o el de del factor de crecimiento epidémico. Profe, ¿cuáles eran los que teníamos que saber sí o sí los ejemplos? Máquinas. La de dinarociclasa, MAP quinasa, fosfolipasa C. PKC. Esta, la del factor de crecimiento epidémico. ¿Sí? Que la unión nivelizaba al tirosinquinasa, se autofosforilan. ¿Sí? Y esta respuesta celular, crecimiento y división. Bueno, vimos las MAP quinasas, ¿sí? Vimos también como ejemplo la Jacquestat, ¿sí? Y por último vimos también una vía donde se generaba la proteólisis de un represor, entonces permitía la liberación de este factor que iba a encender genes inducibles, en este caso era inmunitario. Y en cuanto a inmunohistoquímica, la verdad que no les voy a tomar nada de eso. Sí sepan que para aquellos que van al final, sí entra todo.
Microscopía. O sea, para final, para integrador no. Sí, o sea, para el final hay cosas que no tomo y entran en epigenética y sobre todo técnicas así como microscopía Bien. y monocitoquímica. No. Esperamos que no. O abandono antes y arranco de cero o... No sé, vienen los parciales, quieren que resolvamos algo, quieren algo particulares. No, Mi duda era la necesito... imagen de microscopía. Igual te la copio. Es el del año pasado, ¿no? No, yo necesito un resto. Ahora mi compañera bueno, o sea, cualquier cosa está resuelto. Está resuelto. Sí. Que había subido, que era de muchos, antes del parcial, ¿no? Que era obligatorio. Sí, yo lo puse como fecha límite antes del recuperatorio del programa. Sí. ¿Eh? Noviembre es el segundo cuatrimestre del 2024. Aquí por eso. Algo. Ponele. En el parcial del primer cuatrimestre del año pasado, que es una célula donde se ve la periferia y el núcleo, y una que se ve toda difusa. Se nota que es lo mismo, pero una está diferente. Y pregunta con qué microscopio se sacó. ¿Qué les parece? O sea, esta está perfectamente nítida. Ese era confocal, Y esta, el era de fluorescencia. claro, este es convencional y este es La confocal. convencional. Ah, ok. O dice que utiliza anticuerpos, o sea, es de fluorescencia convencional y este es de confocal. Porque el plano CT se ve. Y se ve. Todo Sí, sí, yo era porque no me quería quedar con la duda. Disculpen. La única duda que tenía. Va a ser como esos parciales de 7 hojas, que había uno que era de 7 hojas. La verdad no lo hice. El orden no importa, ¿no? De respuesta. Pregunta tonta, yo lo sé, pero... No, a mí me gusta, pasa que en general no me lo respetan, entonces me quilombo igual. A mí me gusta que hagan el ejercicio por hoja, porque yo corrijo todo el primero, todo el segundo. Ok. Es más rápido para mí, porque son 50. No, está bien, un ejercicio por Pero hoja, después ok. para entregar es, no, yo hice todo el mío. No, está bien. Mejor todo. No, porque- A mí me gusta así, pero va a haber gente que no lo va a hacer así, no le voy a decir, no es entregado. Mejor por separado porque uno va a decir. Claro, vas a la pregunta y pones la hoja al lado, claro. No, bueno, pero podemos fijar. Si son 4 ejercicios, 4 hojas diferentes y listo. Ahorita estamos en el Sí, lo veo final. hecho y le digo, háganlo en la hoja, no lo hagan en el parcial, y después me dicen, no, es en la hoja. Bueno, Es raro hacer el choice en la hoja. claro. Que lo lleven, así como se lo doy a ustedes, se le lo llevan. A mí yo no me lo pido, da igual. Claro, vos te quedan las respuestas nomás. Claro. En el choice, vos querés que te pongamos, por ejemplo, no sé. 1A, 3, 6. Claro. ¿Se justifican o Poner siempre. no? El choy no, para lo de falso en general sí, pero Claro, el falso se justifica más resolverlo en una hoja aparte que en la misma ¿De hoja. verdad es fácil justificarlo entonces? sí, en general sí. Sea algo de eso, falso. ¿Cuánto? 3 días.